Hola a todos y bienvenidos una vez más a Refrigeración Total. Mi nombre es Amílcar Pineda Costa y hoy en Electricidad Básica seguiremos hablando de un tema muy importante que todo técnico debe de conocer y manejar, y esas son las magnitudes eléctricas, de las cuales estaremos explicando específicamente sobre la intensidad o corriente eléctrica. Para entender todo esto, pues te invito a que vayamos al taller. ¿Qué conceptos estaremos desarrollando? Estaremos hablando del término intensidad o corriente eléctrica. Asimismo, conoceremos al precursor que estableció esta magnitud a través de estudios aplicados a este campo. También conoceremos las partes del amperímetro y el uso de este en la medición de corriente en diferentes sistemas eléctricos como ser monofásicos y trifásicos. Para todos nosotros es habitual encender una luz, poner la lavadora o enchufar un ventilador en tiempos de calor. Sin embargo, ¿sabemos cómo llegan estos aparatos a funcionar? Para eso debemos de saber que las magnitudes eléctricas son aquellas propiedades físicas de la electricidad que podemos medir. En consecuencia, podemos conocer su valor y utilizarlas en varias aplicaciones. Por lo que vamos a explicar de manera sencilla qué es la corriente eléctrica y cómo funciona esta. ¿Qué conceptos estaremos desarrollando? Hablemos entonces del término intensidad o corriente eléctrica. El término fue acuñado por el físico y matemático francés André-Marie Ampère. Formuló la ley conocida como Ley de Ampère. Además inventó el galvanómetro y el primer telégrafo eléctrico, y el amperio se llama así en su honor. Demostró en la práctica que una corriente eléctrica que circula a lo largo de un cable conductor produce un campo magnético a su alrededor. Se le acredita el descubrimiento del electromagnetismo, la cual es la relación entre la corriente eléctrica y campos magnéticos, asimismo la electrodinámica. La corriente también establece dos sentidos de esta, de la cual podemos hablar del primero, que es el sentido convencional. El sentido de la corriente eléctrica va desde el positivo al negativo. Esto es así porque en los principios del descubrimiento de la electricidad se creía que este era el sentido real de la corriente. También tenemos al sentido real o electrónico. El sentido de la corriente eléctrica va desde el negativo al positivo, o sea, el flujo de electrones parte del polo negativo del generador y se dirige a través de las líneas de conducción hacia el polo positivo del generador. Entonces podemos establecer que la corriente eléctrica se le llama así al flujo de carga eléctrica a través de un material conductor, debido al desplazamiento de los electrones que orbitan el núcleo de los átomos que componen al conductor. Para entender esto, miremos la siguiente imagen. Tenemos nosotros aquí una carga eléctrica, las cuales pueden ser positivas, que son los protones, o negativas, que son los electrones. Este movimiento de partículas se inicia una vez que en los extremos del conductor se aplica una tensión externa, como ser una batería, por ejemplo. Esta tensión genera un campo eléctrico sobre los electrones que, al poseer carga negativa, se ven atraídos hacia la terminal positiva. Para transmitirse, la corriente eléctrica requiere de materiales que dispongan una gran cuota de electrones libres. En ese sentido, se pueden distinguir entre materiales conductores, semiconductores y aislantes de acuerdo a su capacidad de transmitir la corriente, ya sea buena, poca y nula respectivamente. Conozcamos la fórmula de la corriente. Aquí tenemos la letra I, que significa corriente o intensidad y se mide en amperios. Tenemos también la letra V, que significa voltaje y se mide en voltios, dividido entre la resistencia, que se mide en ohmios. La unidad de medida es el ampero o el amperio y forma parte de las unidades básicas en el Sistema Internacional de Unidades. Además, su símbolo es la letra A. Tenemos dos tipos de fuentes, de las cuales podemos distinguir a una fuente de corriente directa y también tenemos una fuente de corriente alterna. Recordemos que para medir la corriente en circuitos eléctricos se puede hacer de dos maneras. En la primera, de fuentes de corriente directa,
Podemos utilizar un tester. El instrumento de medición se coloca en serie con el circuito, o sea que debemos de interrumpir el circuito para poder realizar estas medidas, así como se ve en la imagen. Y en el otro ejemplo sería por medio de un amperímetro de tenaza. La tenaza rodea al conductor y el campo magnético que se genera por el paso de la electricidad, este lo absorbe y lo digitaliza en el display del instrumento. Hoy podemos definir entonces qué es intensidad. La física establece una nueva magnitud que determina la rapidez con la que la carga fluye a través de un conductor. La intensidad de la electricidad puede variar dependiendo del voltaje que se aplique y de la resistencia que tenga el paso de la corriente. Según el sistema internacional, esta unidad se mide normalmente en coulombios por segundo, lo que equivale a 1 amperio. La intensidad de corriente, en este caso es I, igual a Q, que es la cantidad o la carga que atraviesa cierta sección de dicho conductor por una unidad de tiempo. Además, al igual que el columbio, el amperio es de una unidad muy grande, por lo que es común utilizar sus múltiplos de esta. Tenemos un miliamperio es igual a 1 por 10 a la 3 amperios, un microamperio es igual a 1 por 10 a la 6 amperios y un nanoamperio es igual a 1 por 10 a la 9 amperios. Conozcamos entonces al instrumento de medición que utilizamos para medir la corriente, y es el amperímetro. En este caso tenemos dos tipos. Tenemos los análogos y también tenemos los digitales. Recordemos que hoy en día, como ha avanzado la tecnología, tenemos por ejemplo amperímetros que pueden mandar sus lecturas a un teléfono y a una computadora o una tablet para tenerlos nosotros registrados. ¿Cómo se usa el tester para medir amperaje? Conozcamos entonces las partes de este. El que podemos distinguir es el display, donde se capturan las medidas que estamos realizando. Tenemos un botón de rango, del cual va desde 1 a 20 amperios en corriente alterna y de 1 a 400 miliamperios de corriente directa. Esto es cuando estamos trabajando con circuitos electrónicos. También tenemos la magnitud de amperios de corriente directa. Tenemos también amperios de corriente alterna. Tenemos un botón que se llama hold o candado. Recordemos que se utiliza para congelar las medidas que nosotros estamos realizando en situaciones incómodas. También tenemos al selector, que es el que selecciona la magnitud que nosotros queremos utilizar. Tenemos también el apagado, que puede ser digital o mecánico. Y también tenemos los conectores. Estos conectores son los que nosotros vamos a utilizar. Si vamos a trabajar en circuitos electrónicos, pues vamos a utilizar el de 400 miliamperios. Y si vamos a utilizarlo para medir el amperaje de electrodomésticos o aparatos eléctricos, podemos utilizar el de 10 o 20 amperios. Y tenemos las puntas, la negra, que es la COM, y tenemos la roja, que la vamos a utilizar en este caso en esas dos opciones de los conectores. Miremos acá un ejemplo de cómo utilizar un tester para medir amperaje en un aparato eléctrico o un circuito. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la escala. Recordemos que si vamos a medir aparatos eléctricos o electrodomésticos que consuman arriba de 20 amperios, no lo debemos utilizar porque se va a dañar el aparato. Aquí estamos viendo la escala que va desde 2 miliamperios hasta 20 amperios de corriente alterna. Seleccionamos las puntas y los conectores, y lo que vamos a hacer ahorita en este circuito, vamos a deshabilitarlo, lo vamos a desconectar. ¿Para qué lo vamos a desconectar? Bueno, vamos a conectar la punta COM o común del tester a la línea viva del interruptor. Recordemos que la línea viva, quien controla ese paso es el interruptor. Después lo que vamos a hacer es conectar la punta roja, o la que está midiendo el amperio en este caso. Vamos a conectar la punta roja del tester para cerrar el circuito.
Ahí podemos ver nosotros cómo el voltaje que se está utilizando y podemos ver el amperaje que se está consumiendo. Recordemos que la corriente sale por el interruptor, entra al tester y del tester sale hacia la lámpara y se cierra el circuito y podemos ver la lámpara que se encendió. ¿Cuáles son las partes de un amperímetro? El amperímetro de tenaza nosotros lo vamos a colocar sobre una fase o línea viva. Pero también en las fuentes de alimentación tenemos al neutro. Tenemos a la tenaza, que está construida por un núcleo ferromagnético, y este lo que hace es que absorbe el campo magnético que se genera en el interior del conductor porque está fluyendo una corriente eléctrica a través de este. También tenemos al gatillo, que es el que utilizamos para abrir a la pinza. Tenemos las magnitudes eléctricas, depende de la que queramos usar. Tenemos un botón que se llama selector de funciones. A esta podemos seleccionar corriente alterna como corriente directa, así sucesivamente. Y tenemos al display, que es el que nos muestra las medidas que estamos tomando. Y tenemos los conectores, ya que podemos medir voltaje, resistencia, continuidad, entre otros. Y tenemos también las unidades de amperios de corriente alterna. También tenemos amperios de corriente directa, que para eso utilizamos el selector de funciones. Tenemos la perilla, que es la que utilizamos para elegir la magnitud que vamos a usar. Tenemos también el botón Hold o de congelación. Y tenemos las puntas también. Uso de la tenaza amperimétrica. Conozcamos el uso incorrecto del amperímetro de tenaza. Recordemos que en una instalación monofásica tenemos una fase o línea viva y también tenemos un neutro. El amperímetro no puede instalarse en las dos líneas o fases, ya sea L1, L2 o L3 y neutro a la misma vez, ya que no daría ninguna lectura, así que eso es incorrecto. Conozcamos el uso correcto del amperímetro de tenaza. Recordemos, en una instalación monofásica tenemos una fase o línea viva y también tenemos un neutro. El amperímetro solo puede instalarse en una sola línea o fase. Una vez que nosotros hemos identificado la L1, la L2 o la L3, ahí vamos a enganchar nuestro amperímetro y podemos realizar la medida que queramos. Veamos cómo se mide el amperaje en el siguiente aparato eléctrico. Acá tenemos una caladora a la cual le vamos a medir el amperaje de funcionamiento. El primer paso que vamos a hacer es conectar una extensión con dos líneas separadas. Ahí las podemos ver blancas y negro. Y ahí muestro yo la forma incorrecta de cómo no se debe de colocar el amperímetro. Eso es incorrecto. No se puede medir dos líneas a la vez. Tiene que ser solo una. Entonces, el segundo paso sería conectar el aparato a la extensión. Una vez que hagamos eso, vamos a encender al aparato eléctrico para que éste genere pues un consumo de amperajes y colocamos por último el amperímetro en la línea viva previamente identificada y ahí podemos ver que la lectura es 1.75 amperios consume esa caladora. Miremos entonces cómo se realiza una medición de amperaje en un panel eléctrico. Recordemos que en un panel eléctrico podemos tener monofásicos y trifásicos y lo podemos hacer a la salida de un breaker. Tenemos que identificar la fase o la línea viva en este caso. Y lo podemos hacer también a la entrada del panel, en la L1, la L2 y la L3, pero nunca todas al mismo tiempo. Miremos acá cómo podemos utilizar la tenaza amperimétrica en un aire acondicionado trifásico. Si queremos medir el amperaje de consumo de esta máquina, lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de amperios en el instrumento. Vamos a medir la primera línea que dice que se está consumiendo 6 amperios. Medimos la segunda línea o la L2 y vamos a ver que está midiendo 6.2 amperios. Y por último vamos a medir la línea 3 o la L3 y nos dice a nosotros que está midiendo 6 amperios. O sea que toda la unidad está midiendo 6 amperios. ¿Cuáles son los tipos de corrientes que tenemos? La corriente alterna, a diferencia de la continua, se trata de una corriente eléctrica cuyo sentido y dirección varía cíclicamente. Esta corriente se describe matemáticamente por ondas senoidales y en términos energéticos
es mucho más eficiente que la corriente continua, razón por la cual la reciben los hogares y las empresas. Fue inventada por Nikola Tesla a finales del siglo XIX. Aquí podemos ver una imagen donde vemos en un plano cómo la onda senoidal, los electrones suben y bajan, o sea, están alternando tanto en los positivos como en los negativos. Y tenemos el símbolo también que se utiliza en muchos testers, que es una onda senoidal. Hablando de la corriente continua, también llamada corriente directa, consiste en un flujo de cargas eléctricas que no cambia su sentido en el tiempo, es decir, que se producen en base a una diferencia de potencial eléctrico o voltaje, cuyas terminales de mayor y menor potencial no son intercambiables. Dicho de otro modo, su sentido de circulación es siempre el mismo. Este tipo de corriente se le atribuye a Thomas Alva Edison. Aquí podemos observar en esta imagen cómo la corriente fluye en una sola dirección, en línea recta. Por eso la mayoría de los instrumentos de medición utilizan este símbolo, una raya con 3 puntitos, y eso significa corriente continua o directa. Hablando de corrientes trifásicas, la corriente trifásica es la forma de electricidad más comúnmente generada y consiste en 3 corrientes alternas de idéntica frecuencia y amplitud, dadas en un orden determinado y llamadas fases. Este sistema, producto también de los experimentos de Tesla, es sumamente eficaz y por ende el más popular del planeta. También tenemos la corriente monofásica. Se obtiene tomando una sola fase de la corriente trifásica y un cable neutro, lo cual permite aprovechar la transmisión de energía en una tensión baja, o sea 230 voltios o 110 voltios. A pesar de que se emplea en muchos países por ser suficiente para hacer operar electrodomésticos o aparatos eléctricos, muchos otros aparatos que requieren potencia eléctrica alta no operan con ella, como ser aparatos trifásicos. Hablando de la terminología, hoy estuvimos hablando del precursor de la corriente eléctrica, hablamos de la intensidad y corriente, de los tipos de corriente eléctrica, así como las fuentes de corriente, también de los instrumentos y unidades de medición, hablamos de las partes del amperímetro y su uso y de los tipos de corriente. Me despido con frases que inspiran. El hombre es producto de sus pensamientos y acciones. Mahatma Gandhi. Gracias por suscribirte, somos Refrigeración Total. Deja tus comentarios y sugerencias para seguir creando contenidos. Dale like y compártelo. Hasta la próxima.